porque la lealtad real sería de alguien que le dijera presidente. Están barrándola en este sentido. Tiene que aprender a gobernar, tiene que aprender a ejecutar. Y eso es algo que no ha entendido el presidente. Sí. Los españoles tienen un dicho muy expresivo, y es batallitas, que es cuando uno se dedica a dar batallitas, entonces a estar peleando aquí, estar peleando allá, aquí se levanta, aquí se cae, y al final no está haciendo nada. El gobierno se dejó llevar a las batallitas. Digo que es una trampa y que cae en la trampa, pero por supuesto que es una trampa interesante para él. Uno no caza ratones poniéndole fotos de Elvis Presley, tiene que ponerle queso, por ejemplo. Pues a él le ponen el queso que le llama la atención, y por eso es una trampa. Así es. En fin, lo cierto es que el presidente es el líder del país y el líder de la rama ejecutiva, y él no puede excusarse en que sus subalternos no ejecutan. Llega un momento en que el director de la unidad investigativa del Tiempo, Daniel Samper Pizano, si lleva 6 meses sin publicar una investigación, pues uno no dice, uy, qué vagos estos reporteros que trabajan para él, sino algo le pasa al director que no se mueve con esto. Uno, cuando tiene la responsabilidad del liderazgo, tiene que asumir públicamente el costo de los desaciertos de sus subordinados. Es más, en sano liderazgo debe ceder siempre los créditos de las buenas acciones y asumir el de los errores. Y eso es algo que no ha entendido el presidente, quizás porque gran parte de su carrera o casi toda su carrera política, él ha sido un llanero solitario. Ha sido un hombre que con un equipo muy pequeño ha sacado adelante brillantes debates de control político, ha hecho una labor ejemplar en la oposición, pero en el tema de administrar, de hacer que las ideas se vuelvan realidad, no ha tenido mayor experiencia, y eso se nota en su gobierno. Una razón por la cual él dice que este gobierno, en fin, tropieza y se va por mal camino y vuelve, es que la izquierda no ha tenido la oportunidad de gobernar. Eso es verdad, pero entonces aprenda a gobernar, y no se aprende a gobernar con ignorantes como uno. Es decir, él tuvo una ocasión memorable que fue haber integrado un primer gabinete donde había gente con mucha experiencia que podían haber servido de maestros o de tutores o de, como dice Anita, de coaches de los demás funcionarios, y salió de ellos. Entonces estamos en manos de gente que nunca había estado en esa situación, y como además los reemplazan permanentemente, el que llega sabe menos que el que se acaba de ir, que no sabía mucho. No ha habido un plan para decir, bueno, la izquierda se quiere quedar aquí, bueno, vamos a aprender. A lo mejor en las próximas elecciones las perdemos, pero ya sabemos un poquito más. Sí, la izquierda no ha tenido la oportunidad de gobernar, eso es verdad, pero cuando empieza a tenerla, tiene que saber que no puede gobernar a la diabla, tiene que aprender a gobernar, tiene que aprender a ejecutar, y eso nos enseñan las escuelas a las que va Anita. Eso tiene que, no, en Harvard. La tiene cogida con Anita. No, es que Anita es mi modelo. Anita, cuando yo pienso alguien que haya ido a una gran escuela de gobierno, Anita también. Entonces, lo que digo es que derecho, señor, a mí no me calumnie. Yo soy abogada. Entonces, yo lo que digo es que esto no es algo que se aprenda por manuales. Es decir, hay que ver. Yo, la mayoría de las cosas, perdón, que yo aprendí de periodismo no las aprendí en la escuela, aunque estuve en muy buenas escuelas, sino viendo a buenos periodistas cómo se comportaban, viendo a buenos editores, que es lo que es en el fondo un presidente, un gran editor nacional, viendo cómo funciona un editor, a quién manda, a quién no manda, a quién le dice, no, esto no es para él, esto es para este otro, tú tienes que ir, es decir, se necesita una cosa central de aprendizaje. Poco a poco fui aprendiendo, se me había olvidado ya todo, pero aprendí viendo, aprendí con la gente que sabía. Y Petro tuvo un gabinete muy bueno, sobre todo en la parte económica, tuvo un gabinete muy bueno, y un día le dio porque iba a gobernar con los suyos. Es que los suyos tampoco saben. No, digamos, la reforma a la salud fue como una gran manzana de la discordia que dividió ese primer gabinete, y que lamentablemente, digamos, no fue una controversia creativa que llevara a enriquecerse en base a múltiples experiencias, sino que estuvo marcada por la desconfianza, y el presidente encontró la solución tomando partido
en lugar de buscar una síntesis, volviendo al lenguaje dialéctico que tanto le gusta a él. Vamos con la columna de Daniel Samper Pizano. Perdón, tú ibas a decir algo, Anita, y te interrumpí. No, solo quería decir una última cosa, y es que el liderazgo de Petro sí es un liderazgo de esa naturaleza, de el que está conmigo, la lealtad. Yo creo que una persona realmente inteligente debe entender que hay gente que es profundamente leal a uno, que sabe decirle, te equivocaste, eso no lo estás haciendo bien. Uno como abogado litigante sabe que cómo decir las cosas y tiene que aprender a hacerlo, pero pues poder decirlo las cosas como son. Y Petro no resistió eso en su alcaldía y no resiste eso en su presidencia tampoco. Entonces, para él la lealtad es sinónimo de silencio y aquiescencia. Y se equivoca profundamente, porque la lealtad real sería alguien que le dijera presidente, está embarrándola en este sentido, y que él permitiera ese consejo y lo aceptara, creo. Y lo estimulara incluso, ¿no? Sí. Ahora, eso es lo paradójico de todo esto, porque aquí la paradoja reina, pues, en bikini, reina la paradoja. Es que siendo Petro, él mismo se ha declarado ateo y tal, este es un concepto profundamente cristiano. Es lo de Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Eso es lo que está haciendo Petro ahorita, no es que sea una actitud que invite a participar y que invite a criticar. El único que critica en el gobierno es Petro. Y cuando critica, entonces la ministra toca decir, no, es que él es muy chistoso, que hace chanzas. Entonces, que no es así, evidentemente, ¿no? Pero está a tiempo de arreglarlo, está a tiempo de hacer medio mandato aceptable, medio mandato que nos haga olvidar una buena parte del primer medio mandato. El liderazgo político, la forma de ejercer el liderazgo político ha cambiado sustancialmente, digamos, en el último cuarto del siglo XX hacia adelante. Antes se ponderaba mucho el ejercicio de los hombres fuertes, de el guía único que tomaba decisiones, señalaba un camino y los demás lo seguían. Y ahora, y eso también, digamos, tiene su contraparte no solo en la administración pública, sino en las guías corporativas y todo, que los mejores líderes son los que tratan de oír a su equipo, sacar lo mejor de cada uno, aprender de quien sabe más que él y construir propósitos comunes. Eso siempre es un reto porque no es que sea algo que se hace un día y queda listo y se sigue ejecutando siempre. Es algo que hay que construir dinámicamente todo el tiempo y creo que en Colombia en general estamos todavía lejos de llegar a ese nivel de administración. Nos hemos quedado atorados en la idea del hombre fuerte, del caudillo, del que tiene respuestas para todos y quizás esa no sea la forma adecuada de mirar la administración pública, tampoco la administración privada, pero sobre todo la administración pública de la que estamos hablando ahora. Por ejemplo, pretender que la Corte Suprema de Justicia no se puede criticar, que es un organismo sacrosanto frente al cual nos debemos inclinar de manera reverente y dejar que los señores cumplan o no con su deber, y si no lo están cumpliendo ellos, buenas razones tendrán. Eso no se puede así. La democracia es la posibilidad de discrepar de todos los poderes todo el tiempo. Y mucho más cuando se ha visto que la Corte Suprema de Justicia, por mantener la ciudadanía una distancia reverente con ella, ha creado unos focos de corrupción, pero realmente memorables. Es decir, todo esto el cartel de la toga es de una vergüenza, pero yo no lo he visto sinceramente en países democráticos. En Colombia sí, pero eso es porque se le toma con una distancia, y cuando alguien dice, no, es que la Corte, no, un momento, no hable contra la Corte, está prohibido hablar contra la Corte. Siempre tiene defensores que tratan de que la gente no se meta. La prensa sí se ha metido y tiene que seguirse metiendo.